La diabetes es una enfermedad crónica de larga duración que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Descompone la mayor parte de los alimentos en azúcar, también llamada glucosa. ¿Sabías que existen 5 tipos de diabetes en vez de 2? Y a continuación te damos a conocer: diabetes autoinmune severa, diabetes grave deficiente en insulina, diabetes resistente a la insulina grave, diabetes leve relacionada con la obesidad y por último, diabetes leve relacionada con la edad. Muchos se preguntarán cuál es la relación de las personas con diabetes con pie diabético, y es que este aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre en personas con diabetes. Solo viene a ver, revisa el pie del paciente, ve la estructura del paciente, ve si tiene lesiones, si no tiene lesiones, cómo están sus cortes de uñas, si tiene callosidades, si tiene resequedad. Además de eso, la coloración del pie y revisa si tiene algún tipo de lesión. Si esté bien cuidado en sus pies, tiene que tener un cortecito de uñas acorde a la yema del dedo, bien hidratado, su circulación, ¿verdad?, que esté bien cuidada, un zapato adecuado y a la misma vez un paciente que se revise todos los días la planta de sus pies. El pie diabético es una ulceración de los tejidos que forman el pie en pacientes con diabetes, y es muy importante el diagnóstico precoz, ya que más de la mitad de los pacientes no presentan síntomas. El pronóstico del pie diabético es esencial para determinar la situación arterial de la extremidad. El paciente diabético, cuando tiene un pie diabético ya ulcerado, tiene enrojecimiento, inflamación, calentura, pero el paciente no percata que tiene este problema. Tiene mal olor, tiene un montón de problemas en el pie que le puede provocar infecciones totalmente profundas que pueden llegar hasta tocar el hueso. El diagnóstico del paciente en el pie diabético se le hace una revisión total del pie. Como te decía, una estructura del pie, si el paciente tiene dedos en garra, si las uñas son para arriba, si tienen hongos en la uña, si tiene uñas encarnadas, si tiene juanetes, si tiene problemas de artrosis, si tiene problemas en forma, por ejemplo, un pie plano, un pie varo. Todo esto es un sinnúmero de factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver el riesgo del paciente en sus pies. Por ejemplo, un paciente de pie plano tiene más riesgo de tener más presión en la parte del pecho del pie, y eso le puede provocar una lesión si el paciente no utiliza un zapato adecuado. Entonces, este es el dedito gordo, que es el dedo que más impulsa a la hora de caminar, tiene más riesgo. El pecho del pie, el talón del pie son los que tienen más riesgo, ya que en el impacto uno pone el dedo gordo del pie para impulsarse al caminar, y después pones el pecho del pie. Entonces ahí hay fricción, y después de eso, cuando despegas el pie y lo volvés a poner, lo que pegas primero es el talón. Entonces aquí esos son los puntos de impacto que tiene el pie a la hora de caminar, y eso es donde son los puntos de riesgo del paciente diabético. Normalmente el paciente diabético miramos el pie diabético en total, como son las lesiones ya sea en un dedo, en 2 dedos o en el talón, que son las más comunes en el paciente diabético. También se miran las lesiones en los dedos cuando, por ejemplo, el paciente tuvo un accidente, como que se resbaló y se golpeó el dedo y se hizo una herida, y ese dedo comienza a ponerse moradito, comienza a ponerse infectado. Entonces ahí miramos este tipo de lesiones también. Esto tiene que ver cuando ya la infección ha llegado a un nivel grande y que el cual causa, ¿verdad?, problemas de riesgo de amputación en los dedos. Cuando miras a un paciente, le amputan un dedito, 2 deditos, por este tipo de problemas. Por una uña mal cortada, por ejemplo, que se le encarnó, se le infectó, le comenzó a hacer un proceso infeccioso en el pie, en el dedo exactamente, entonces ese riesgo puede correr riesgo de infectarse y terminar amputado. Un pie que tenga riesgo, pero que solo sea superficial la herida. Hay heridas que son superficiales, hay heridas que son un poco más profundas, hay heridas que ya llevan más profundidad, que ya pueden llegar hasta el hueso,
o llegan a poner cambios de coloración en los dedos, ya sea en los dedos o en todo el pie. Entonces, si hay un riesgo de que el paciente se está poniendo negrito el pie y que ya está necrosado, entonces ahí tenemos más riesgo de que el paciente tenga riesgo de amputación. Los pacientes con diabetes tienen que acudir a los especialistas. Es por ello que la clínica Podosalud Ruiz, además de la consulta diabetológica, ofrece el pedicure clínico fundamental para el cuidado de los pies de personas con esta enfermedad crónica. Un paciente diabético que se ha diagnosticado con diabetes, lo primero que tiene que hacerse es un estudio de la pisada, que es lo que hace el podólogo, que es el estudio de la pisada para determinar cuáles son los puntos de riesgo del paciente, y eso lo puede hacer una vez al año para ir viendo si hay mayores riesgos o hay menores riesgos. Toman los factores como son si es pie plano, si los dedos están en garra, si los dedos están uno encima de otro, si tiene juanetes, si tiene artrosis en los dedos o artritis en los dedos, si el paciente camina para un lado o camina para adentro del pie, la postura que tenga en el pie, eso hace que a la hora que vos lo pongas a caminar y hagas el análisis del estudio del pie, lo pones a caminar, te miras cómo marcan los pies, se sube al podoscopio y ahí se determina cuáles son los riesgos del pie, y de esa forma se determina qué tipo de plantilla le vas a hacer al paciente. El paciente se cura, se le logra salvar el pie, se le cierra la herida del pie. Este paciente pasa nuevamente al estudio biomecánico con el podólogo, en el cual vuelve a analizar la forma de caminar del pie para ver si no hubo una variación, en el cual aquí ya se le dice al paciente: usted tiene que ocupar un zapato de esta manera, con una plantilla de esta manera, para que su pie esté protegido. Entonces es ahí donde llega la función del podólogo. El podólogo no solamente es venir y cortarle las uñas, hidratarle el pie, revisárselo, no. También está la podología ortopédica, en la cual hace este diagnóstico y hacemos el estudio de la marcha. Una vez que nosotros ya el paciente, antes de la lesión, estudio de la marcha. Después de la lesión, estudio de la marcha para ya diagnosticarle qué tipo de zapato y cuál va a ser la plantilla ortopédica que va a utilizar, que le va a proteger el pie para evitar de que vuelva a una lesión. Salud Ruiz es una clínica que está enfocada meramente en el cuidado personal del paciente diabético. Estamos hablando de una consulta con el diabetólogo, una consulta con medicina interna, una consulta con el podólogo para que el podólogo vea cómo está el cuidado de sus miembros inferiores. Tenemos también la consulta con el radiólogo, que hace ultrasonidos generales, y el ultrasonido Doppler vascular. No te pierdas la segunda parte de nuestra entrevista con el Dr. Gustavo Ruiz, donde abordaremos la valoración y exámenes del pie diabético. El examen del pie diabético se usa para encontrar problemas con los pies de personas con diabetes antes que causen una infección seria. En esta prueba se revisa cuidadosamente los nervios y circulación sanguínea. Úlcera, si una llaga infectada, lógicamente se hace su estudio, se manda el estudio a un laboratorio para ver qué tipo de bacteria es, tipo de infección, el tipo de tratamiento que vamos a usar, antibiótico. Las curaciones son cada 3 días, se le pone dependiendo parches o se le pone algún tipo de crema que ayude al factor de crecimiento de tejido para buscar cómo cerrar la llaga. Y lógicamente esto lleva un proceso, pues como pueden ser 3 meses, pueden ser hasta 4 meses. Hay pacientes que evolucionan más rápido, lógicamente, pero como te digo, eso va a depender del tipo de llaga que tenga el paciente en el momento en su pie. Otro de los puntos importantes que deben saber los pacientes diabéticos es la diferencia de úlceras varicosas del pie diabético. En la úlcera varicosa, por lo general, este es un tratamiento más diferente, ya que aquí se toma en cuenta el tipo de circulación, si es leve, moderada, severa,
si hay riesgo de trombosis del paciente, si no hay riesgo de trombosis, si hay proceso infeccioso o no proceso infeccioso. Normalmente aquí se utiliza cremas cicatrizantes, regeneradoras de tejidos, se utilizan parches especiales, se hacen lavados quirúrgicos. También, ¿verdad? Si el problema es muy serio, entonces este paciente muchas veces puede terminar hospitalizado, en el cual se le tenga que hacer un injerto en la úlcera. Esto ya termina en quirófano, pues prácticamente. Pero normalmente estos problemas de la insuficiencia venosa en el paciente diabético es donde radica la mayor parte de esto. ¿Por qué? Porque el paciente diabético lo primero que comienza a tener es un problema circulatorio. Al tener un problema circulatorio complicado, se dañan los nervios. Al tener un daño en los nervios porque no hay una buena circulación, se llama neuropatía diabética. Aquí comienza a perder sensibilidad el paciente y puede llegar a tener que, por ejemplo, uno camina, se le mete una piedrita en el zapato, se le hace una herida que el paciente ni se percata porque no tiene sensibilidad. Entonces esa piedrita que comenzó con un problema de sensibilidad hace un pie diabético. Pero cuando tenemos una mala circulación en el cual no irriga bien el retorno de la sangre al corazón, las venas comienzan a dilatarse y estas rompen la piel. Y entonces la úlcera es en el área del tobillo, en el área de la tibia y la pantorrilla, mientras que la piedrita hizo lesión aquí, en el pie. Entonces son cosas muy diferentes, pero ¿dónde nos erradica todo? En el problema circulatorio. Si el paciente diabético se cuida su problema circulatorio, si cuida su peso, si hace ejercicio, si come saludable, si controla su azúcar, no vamos a tener problemas de neuropatía. Y como no tendremos problemas de neuropatía, vamos a poder sentir cuando hay una molestia en el pie y podemos evitar una lesión en el pie diabético. Lo otro importante también es que el paciente diabético tiene que controlar sus medicamentos a tiempo, su comida a tiempo, tiene que saber aprender a comer. Con imágenes de Ángelo Flores para Consul TV les informó Xochitl Lara.